Francisco de Narváez, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Clara. Buenas ¿Cómo noches. la ve a la presidenta en estos momentos, Francisco? Mal enfocada, muy mal enfocada. Indudablemente ella está, me parece, en una posición que trata de mostrar un ritmo casi épico, ¿no? Se compara con San Martín, con Belgrano, dice frases que a mí me parecen al menos desubicadas. Y creo que la combinación de lo que el ministro de Economía, con la enorme influencia que ha tomado, tratando de mostrarle al mundo, pero con el experimento de los 40 millones de argentinos, que el marxismo, en realidad Marx, lo que estaba es a destiempo y por eso no funcionó, pero él va a demostrar que sí, el Estado puede controlar la vida de las personas, los resultados están a la vista. Entonces, nada de lo que está sucediendo, esto que uno dice, bueno, pero está el default, por ejemplo, la decisión de ir a default. Primero se debería haber evitado. Escuchábamos recién de Melconian una cantidad de consecuencias. Esto tiene una consecuencia real en la vida de las personas todos los días, que no están mirando. Tiene que ver con la inflación, tiene que ver con la pérdida de empleo, tiene que ver claramente con una necesidad que tiene cualquier país del mundo de recibir inversiones, de poder, en este caso, contar con dólares para poder hacer esas inversiones, para poder comercializar. La carpeta de la Argentina, para cualquier compañía del mundo, pasó a legales. Pasó a legales, pero esto no es porque les gusta o no les gusta. Cuando un país entra en default, no es un problema ya del gerente comercial o del director o de los dueños de la empresa. Es simplemente que por los estatutos dicen, mire, este país no cumple. Entonces yo creo que el daño es enorme. Voy a votar en contra. Ahora es un marxismo atrasado, porque China ha dicho, si ustedes entran en default, no viene un peso, bueno, un dólar nuestro. Ahora, creo que están levantando unas banderas en esto de terminar con una posición épica, muy en contra de para dónde va el mundo, cuyos resultados no es que van a ser, ya son. ¿Qué creo que se debería hacer? Porque para criticar no alcanza. Yo creo que hay que volver a una de las instancias que era que los bancos compraran la deuda en default, entonces cambiamos un acreedor que está litigando por un acreedor más amigable, sigue siendo un acreedor, negocio con ellos esas condiciones. Y un problema que tengo, no lo resuelvo, pero lo diluyo en términos del impacto. Pero esto de votar la ley, yo tengo entendido. ¿Usted cuál va a ser su posición? Voy a votar en contra. ¿Va a votar en contra? Sí, claro. Y no entro en la discusión del ministro, que si somos buitres o no somos buitres, eso me parece que darle un título que nada tiene que ver. Pero sí entramos en desacato, porque lo que dijo el juez Griesa, ese es ilegal. Lo que no podía decir es que el país está en desacato porque todavía la ley no está vigente. En el momento que se sancione la ley, el juez nos está diciendo, ustedes están en desacato. Y no tenemos claro, porque la verdad que las consecuencias son de una derivada inmensa, no tenemos claro qué eso implica. Lo que estoy seguro que no es bueno. Ahora, Francisco, esto usted dice muy bien, da la sensación de que es un experimento de un marxismo tardío y viejo, pero tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana. Ahora después lo vamos a tener al Momo Venegas, que nos va a decir cómo vive un sindicalista. En pocos minutos va a haber un paro. Claro. Se aplica todos los días a nuestra vida cotidiana. Absolutamente. A ver, respecto al paro que comienza hoy a medianoche, yo estoy totalmente de acuerdo en el reclamo. O sea, ¿qué está diciendo la Central Obrera? Los precios se comen el salario, estamos perdiendo puestos de trabajo, los informales los venimos perdiendo hace mucho tiempo y los formales los comenzamos a perder. La inseguridad no se soporta más, se sigue cobrando impuestos a las ganancias, al monotributo, etcétera, etcétera. No puedo estar más de acuerdo con esa agenda porque es la agenda que venimos sosteniendo y reclamando al gobierno que reaccione, porque no es un problema de la oposición o de los dirigentes sindicales que no adhieren al oficialismo. Es un problema de la gente. Estamos hablando de lo que le pasa a un ciudadano en toda la Argentina, conozco bien la provincia de Buenos Aires, todos los días. No estoy de acuerdo en el método. No en el derecho de reclamar, no estoy de acuerdo con los piquetes, por ejemplo, con cortar el tránsito porque es otro derecho. Pero me parece que hay una enorme adhesión, más allá de que mañana la gente pueda o no concurrir a trabajar a la escuela y demás, porque lo que está planteando la Central Obrera es lo que pasa cotidianamente. El grave problema es que el gobierno ni siquiera reconoce esa realidad y se sienta a conversar y a plantear argumentos de cómo va a resolver el problema. Entonces me parece que este camino que tiene que ver con el default, que tiene que ver con encontrar batallas épicas que no tienen nada que ver con la realidad,
creo que hasta distraer la discusión. Escuché ayer a la señora presidenta planteando la posibilidad de trasladar la capital de la República. A Alfonsín le pasó lo mismo. En un momento que empezaba una crisis económica, habló de Vietnam, la presidenta habla de Santiago del Estero. Sí, más allá de que el debate en sí mismo se puede dar, la pregunta es ahora que tenemos que debatir un debate esto. A largo plazo ese, claro. Lo primero, dígame, ¿esto cuánto cuesta? ¿Cómo se hace? O sea, me parece que se derrite el argumento. Ahora, es verdad que durante una cantidad de horas logró, porque creo que están contando las horas, correr el eje de la discusión. Acá la discusión es que la plata tiene que alcanzar, que quien trabaja tiene que tener la dignidad de poder mantener a su familia, que vivamos en un país seguro. Claramente una de las herencias que deja esta administración, estos 12 años de gobierno, para el próximo presidente de la Nación, el que sea, es una agenda acotada. Mi visión es que en el 2019 ese presidente va a ser bien evaluado, o mejor evaluado, si logró devolverle la seguridad a los argentinos. Porque la inflación es un flagelo, la pérdida de empleo es un flagelo. Pero hoy, con el miedo que se vive en tu casa y fuera de tu casa, es determinante. Bueno, a mí me llamó la atención que Moyano y la gente de la CGT incluyen en el paro el tema de la inseguridad. Claro que sí, porque es el reclamo de toda persona. Hoy vemos además una violencia casi de una extrema crueldad, ¿no? Se asesina ancianos, mueren jóvenes. Realmente, como usted dice, se vive con miedo y es el peor de los sentimientos, ¿no? Clara, cuando uno analiza los países que pasaron de situaciones de alta inseguridad a una razonable seguridad, no hay un país absolutamente seguro, eso no existe. ¿Qué nota siempre? Que fue una decisión presidencial hacerla. Esto no arranca de un intendente poniendo cámaras, no arranca de un gobernador repartiendo patrulleros, es una decisión integral. La otra cosa que uno nota es que cuando se combina la droga con las armas ilegales, los delitos que antes podía ser un robo, termina siendo un homicidio. Entonces, esto está sucediendo, no es que va a suceder. Ahora, ¿cómo se resuelve? Se resuelve con una decisión de toda la dirigencia nacional en pos de un objetivo que me parece que es prioritario. Podemos discutir un montón de temas, lo que no podemos discutir es el valor de la vida. Y pasa en cuestiones... ¿Usted cree que no se tomó la decisión política? Porque hoy lo veía una foto de Bernie en un helicóptero asomado, después llegando a un piquete en moto, parecía una especie de Schwarzenegger, al menos en imagen. Pero la verdad que la inseguridad sigue siendo, insisto, el problema más acuciante que hoy tiene la sociedad argentina. Y para la provincia, creo que es todo en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, sin ninguna duda. Se han hecho intentos, se hacen cosas parciales. Yo no digo que no hay que tener cámaras, yo no digo que no hay que tener patrulleros, yo no digo que hay que tener más y mejor policía, pero también hay que controlar las fronteras, también hay que tratar a la persona que está en una condición de adicción, que es una persona enferma. Y lo que hace el Cedronar es vergonzoso en términos de las becas que da, etcétera, etcétera. Entonces es una política integral. ¿Que da resultados al día siguiente? No. Pero a través del tiempo, el crimen organizado se encuentra con un Estado organizado, y no el crimen organizado contra un Estado totalmente desorganizado, y además parecería el Estado Nacional desinteresado, que es lo que más preocupa. Además, cuando, por ejemplo, el secretario Berni propone despenalizar el consumo individual, que bueno, es discutible eso, pero al mismo tiempo no se crean organismos para atender, como usted dice muy bien, a los chicos que se drogan, y además se dice, con esta ley perseguimos a los chicos y no a los narcotraficantes, y no hay ninguna ley que prohíba perseguir a los narcotraficantes. Obviamente, pero Clara, yo tengo posición. Yo estoy en contra de la despenalización de la droga en la Argentina de hoy. Si es una discusión teórica, démosla. Pero la Argentina de hoy, nuestra Argentina, no puede controlar la hinchada visitante a una cancha de fútbol. ¿Cómo vamos a controlar que el señor que va a decir que tengo 2 plantitas de cannabis es para consumo personal o se la está vendiendo en la esquina pudriéndole el alma a los jóvenes? Pero ¿sabe por qué? Porque enfocan el problema como si fuera un problema de la clase media alta. Y el problema es cómo ataca a los sectores más vulnerables el tema de la droga. Cuando uno visita una granja, porque así se denomina, de recuperación, y ve a los pibes y no tan pibes, y a veces familias, que después de 20, 24 meses de una internación voluntaria, con tratamiento psiquiátrico, médico, etcétera, 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 una de las cosas que te dicen, mira, yo dejé el alma en esto, ahora no consigo laburo,
Entonces no sirve solamente atender al adicto, si solamente le vamos a sacar la adicción, sino lo que tenemos que hacer es asistirlo a reinsertarlo. Ahora, no hay ninguna política de Estado que genere ese puente, lo mismo nos pasa con los expresidiarios, que encuentren un camino que el Estado tiene la obligación de generarlo. Entonces, en la teoría suena muy progresista, despenalicemos el consumo. En la práctica de la Argentina de hoy, me gustaría tener la discusión en otra Argentina, pero en la Argentina de hoy que conozco bien es impracticable. ¿Cómo está la provincia de Buenos Aires? Porque hay un regreso suyo. ¿Cuál es su proyecto hoy, Francisco? Primero, ¿por qué regreso? Sí. Desde la convicción que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. ¿Y qué hemos venido haciendo? Criticando personas, descalificando, peleándonos en una cantidad de cosas y la verdad, haciéndole el juego al oficialismo. Porque se necesitan dos para pelear. Uno nunca se pelea solo. Yo creo que lo que viene no es lo nuevo, es lo diferente. ¿Y qué es diferente? Sí, miren, sí, me parece que el secretario Berni, algunas cuestiones en cuestión de seguridad tenemos que conversar. Yo tengo una posición, puede ser que tenga otra. ¿Por qué aspiro a gobernar la provincia de Buenos Aires? ¿Y cómo? Primero, porque no puede depender el gobernador de la provincia de Buenos Aires del presidente de la Nación de la forma en que está sucediendo. Porque eso entendió Néstor Kirchner, ni bien llegó a la Casa Rosada el 25 de mayo del 2003. Dijo, primero tengo que pisar la provincia de Buenos Aires y después tengo que romper las estructuras partidarias. Lo hizo. Entonces, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, para mí, es la persona más importante después del presidente de la Nación. Es una crítica a Scioli le está haciendo usted. Es una crítica que se le ha dicho a él. Es una crítica que se le ha dicho a él. Entonces, si la decisión del gobierno nacional, y estando el Momo aquí presente, tiene como consecuencia que destruye la industria del trigo, y el 70% de la industria triguera se produce en la provincia de Buenos Aires, el gobernador de la provincia de Buenos Aires dice, no, mirá, hasta acá llegamos. Producimos 5 millones de toneladas, 6, déjame exportar el saldo y entonces podemos tener. Entonces, vuelvo al punto. 1, férrea política de seguridad nacional. ¿Qué voy a hablar con los candidatos nacionales? Decime, ¿vos crees que la seguridad es una inseguridad es una sensación o una realidad? Bueno, mira, ¿en qué estamos de acuerdo y no? Segundo, un programa de degradación fiscal, como han tenido 4 provincias de hace unos 20 años, para generar 1 millón de empleos, esencialmente en el cordón de la Ruta 6 que une Zárate Campana con La Plata. ¿Por qué? Porque tenemos que descomprimir el conurbano, claro. Una persona que vive en Virrey del Pino viaja 2 horas y media para llegar al obelisco y no encontrar nada. Pero si viajás 20 minutos para el otro lado y construimos parques industriales temáticos, de alimentación, de tecnología, metalmecánicos, logramos que el flujo de gente, en lugar de venir al cemento, va para afuera. Tercero, recuperar claramente la infraestructura social. No debería haber en la provincia de Buenos Aires un hogar sin agua corriente. Y cuarto, los 42.000 millones de pesos que mal hemos cedido a valor actual en los últimos años de coparticipación y fondo de conurbano. ¿Qué te da eso? Una provincia, que es complementaria de un gobierno nacional, pero no es controlada y manejada por un gobierno nacional. A partir de ahí, el federalismo toma color, y toma color Córdoba, toma color Santa Fe, y comienza a haber algo imprescindible que recuperemos en la Argentina que viene. Los equilibrios, la división de poderes, entender el federalismo. Nadie se puede llevar por delante a otro porque cree que tiene toda la razón y los otros están totalmente equivocados. Lo diferente es cumplir la ley y hacerla cumplir y respetar a quien piensa distinto. Francisco, en ese regreso suyo hay una posibilidad de reconstituir su alianza con Mauricio Macri. Sí, por supuesto. Y también con... Porque ustedes ahí también trabajaban para el gobierno. Tuvieron un gran éxito en el 2009 y después se autodestruyeron. Fue un error y de eso aprendimos. Pero también voy a conversar con Sergio Massa y también voy a conversar con Daniel Scioli, como he dicho, mientras que esté en el frente para la victoria. No, porque ahí yo no he estado nunca y no voy a estar. Ahora, sería necio de mi parte no conversar con una persona que ha estado 8 años al frente de una provincia como la provincia de Buenos Aires. Yo en este momento no sé, no es porque ellos no lo sepan, qué propone Massa, Scioli o Macri si son presidentes de la Nación, o Julio Cobo, para decirlo, o Hermes Vine para con la provincia de Buenos Aires. Entonces mi obligación, aspirando a gobernar la provincia de Buenos Aires, no es por amistad o enemistad, me sacaste la lengua, me llamaste o no me llamaste, nos peleamos o no nos peleamos. Vamos a hacer una raya, ¿qué planteas para la provincia de Buenos Aires? Y a partir de ahí, en lugar de discutir personas,
discutimos ideas. Bueno, me parece que el problema de la política argentina es que quiere cambiar un poco para seguir siempre igual y repitiendo los errores, como decía Rafael Litela hoy. Clara, no es para sacarme el comentario, es un problema de la dirigencia nacional. El problema no está en el pueblo. Cada mamá que yo conozco y que visito quiere que su pibe esté en la escuela, tener un salario para poder mantener a su familia, tiene claro cuáles son los valores de la vida, cree en la familia. El problema lo tenemos nosotros los dirigentes. Por eso digo, si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a obtener los mismos resultados. Hay que cambiarlos. Gracias, Gracias Francisco, por la invitación, muy amable. Ya continuamos.